Hola a todos, en este video ya vamos a comenzar con la definición de la gráfica de f de x a partir de la gráfica de f' de x. Esta es la segunda parte de lo que tenemos que cubrir sobre las conexiones entre la función original y su derivada a través de gráficas. Y para eso vamos a tener la gráfica de la función f' de x. Entonces aquí tenemos la función, todo lo que estamos viendo aquí es la función derivada ya graficada. Esto es la función de la derivada ya graficada. Entonces, acá estamos obteniendo... No estamos obteniendo absolutamente nada, me equivoco. Esto ya está dado por el problema. Esto es f' de x. Y el objetivo es graficar f de x y a partir de la función original, ahora sí, leer todos los elementos que habíamos estado trabajando con las otras funciones. Vamos a hacer igual dos ejemplos, uno con una función un poco más sencilla y otro con una función algo más sofisticada, con más elementos dentro de la misma, pero para comenzar hay que entender estas tres cosas. Digamos, estas tres son las reglas de oro de... no sé dónde lo voy a poner, aquí, y ahorita lo quito. Estas tres son las reglas de oro de la graficación de derivada a original. Hay tres cosas en las que nos tenemos que fijar. 1, las intersecciones. 2, los máximos y mínimos. Y 3, si la derivada, si esto que estamos teniendo acá está dibujado sobre el eje X, si la gráfica de la derivada es positiva, eso quiere decir, si las pendientes son positivas, eso quiere decir la gráfica siempre va sobre el eje X, o si las gráficas de las derivadas, si la gráfica de la derivada, perdón, es negativa, eso quiere decir estamos debajo del eje X. Esos tres son fundamentales: las intersecciones, los máximos y mínimos y dónde está dibujada la gráfica de la función, si vamos de más a menos o de menos a más. Eso es fundamental para graficar la función original. Entonces, primero vamos a identificar las intersecciones. Las intersecciones de las derivadas de esta gráfica de derivada están acá en C. Hay otra en el origen, pero aquí nada más toca y nos regresamos. No la vamos a contar como intersección. Esto se llama punto crítico. Y aquí hay otra de estas intersecciones. Entonces, intersecciones solamente tenemos dos. Yo voy a sacar unos ejes. Yo necesito dibujar la gráfica. La voy a dibujar acá abajo. Entonces, tengo este eje en C y tengo otro eje en H acá. Tenemos otro eje acá en H. ¿Por qué? Porque yo voy a trazar lo que hace la función, el comportamiento general de la gráfica de f de x a partir del comportamiento de f' de x. Hay que recordar que cuando en las derivadas haya intersecciones, en las funciones regulares, en f de x va a haber un máximo o un mínimo. Un máximo o un mínimo. Eso quiere decir que en estas líneas van a aparecer puntos máximos o puntos mínimos. Puntos en donde la función crece y se detiene y después comienza a decrecer, o puntos en donde la función a partir de decrecer llega y comienza a crecer. Entonces, máximos y mínimos ya están identificados. 2, los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión en la derivada, en la derivada, o sea, esto es un punto de inflexión, se los voy a marcar como PI. Punto de inflexión, aquí hay otro punto de inflexión, aquí hay otro punto de inflexión, acá hay otro punto de inflexión. Bueno, los puntos de inflexión no sirven absolutamente de nada en la derivada. Estos puntos de inflexión de la derivada son irrelevantes para graficar la función original. Lo que sí nos interesa son los máximos y mínimos de la derivada. Estamos trabajando con la derivada, no se les olvide. Esto es un máximo, esto es un máximo, esto se llama punto crítico, esto ahorita lo revisamos. Esto hace algo especial, que es un tipo de step point. Cuando ustedes tienen un punto crítico, la función original hace eso, cambia la concavidad pero sigue subiendo. Entonces tenemos un máximo y un mínimo en D y en G. Entonces nos interesa lo que está sucediendo aquí. Estos son máximos y mínimos de la derivada. Y eso quiere decir que en la función original vamos a tener puntos de inflexión. Y a partir de aquí y de entender cuándo está dibujado sobre eje X y debajo de eje X la derivada de la función, podemos comenzar a graficar. ¿Cómo comenzamos a graficar? Lo más importante es saber dónde
dónde comenzamos. Si no sabemos dónde comenzamos, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, bueno, pues todo va a estar mal. ¿Cómo yo sé eso? Si estamos en que esta línea, ¿sí?, es un máximo o un mínimo, y nosotros vamos de menos a más, eso quiere decir que no hay posibilidad de que tengamos un máximo. Si vamos, esto está debajo del eje X, de menos, y aquí hay un cambio y subimos a algo que está sucediendo sobre el eje X. Entonces, si vamos de menos a más, eso quiere decir que la función original tiene un mínimo. Entonces, si aquí hay un mínimo, nosotros no podemos llegar a un mínimo desde abajo, necesitamos llegar a un mínimo desde arriba. Tenemos que decrecer y llegamos a un mínimo. ¿Qué sucede en estos ejes? En estos ejes, en la función original f de x, hay puntos de inflexión. Eso quiere decir que aquí vamos a seguir subiendo, pero va a cambiar la concavidad. Si esto es un mínimo, nos detenemos ahí y tenemos que comenzar a subir. Entonces subimos, llegamos ahí, cambia la concavidad. Entonces, en lugar de tener este tipo de concavidad positiva, la curva va a cambiar, va a seguir subiendo, pero se va a invertir. Y va a tener ahora una concavidad negativa. ¿Hasta dónde? Hasta este punto raro que está aquí, que se llama punto crítico. ¿Qué pasa en el punto crítico? En el punto crítico hay un tipo de pendiente cero. Entonces, en este punto crítico lo que va a suceder es que nos vamos a encontrar con un fragmento de línea así. Cambia la concavidad, llegamos, nos unimos al punto crítico, entonces acá ya tenemos concavidad negativa. Y la función sigue subiendo porque no cruza el eje X, no vamos a cambiar de positivo a negativo. Eso quiere decir que no podemos tener un máximo ahí, necesitamos seguir subiendo. Entonces vamos a subir y en este punto crítico también lo que va a suceder es que va a cambiar la concavidad. Si se dan cuenta de negativo, ahora la concavidad fue positiva. Llegamos a otro punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión, esto es otro punto de inflexión. Y en los puntos de inflexión hay que recordar que cambia el sentido de la curva. Si yo tenía una concavidad positiva, ahora vamos a tener una concavidad negativa. Y ahí, en este eje, en donde hay un máximo o un mínimo, nos damos cuenta que la función ahora va de la parte positiva a la parte negativa para y. Entonces, acá, cuando tenemos este cambio de positivo a negativo, vamos a tener un punto máximo. Y ahí, esta función va a bajar y nos vamos a detener en el eje J. Aquí termina la función. Y en este caso, la función comenzará en el eje A. Voy a ponerlo así, en el eje A. Y aquí está graficada, esta es la gráfica de f de x. Entonces, estas tres cosas es importante, muy importante recordarlas. Las intersecciones de la derivada con x, estas líneas rojas, significan máximos o mínimos de la función original. Los máximos y mínimos de la derivada, 1, 2, son puntos de inflexión en la función original, cambios en la concavidad. Esto de acá, cuando toco el eje X y me regreso y sigo subiendo, o sea, parece que bajo y ahora continúo subiendo, pero no cruzo el eje X, se llaman puntos críticos. Ahí lo que pasa es esto. Hay un cambio de la concavidad, pero no de crecer o decrecer en la función. Y recordar que si f', si la derivada está dibujada sobre el eje X, tenemos una pendiente positiva, entonces cambiamos de positivo a negativo. Y si está dibujada debajo del eje X, tenemos pendientes negativas. Y si vamos de abajo hacia arriba, por ejemplo aquí, de la parte negativa a la positiva, vamos de menos a más, eso significa un mínimo en la función, y de más a menos significa un máximo en la función original. En el siguiente video vamos a utilizar esta gráfica de la función original para obtener los elementos que nos requiere la actividad sobre la función, que son los mismos de la lectura de las funciones que vimos en los videos pasados.